Días, mis amados hermanos, bienvenidos nuevamente a una nueva clase de la escuela dominical. En este momento estamos estudiando el Catecismo de Heidelberg y en este momento, el día de hoy, vamos a entrar en un nuevo mandamiento correspondiente a la pregunta número 110. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la pregunta 110 en este momento? La pregunta 110 es la siguiente: ¿cuál es la voluntad del Señor para ti en el octavo mandamiento? Y la respuesta que nos brinda el catecismo es la siguiente: que no robe a mi prójimo ni por fuerza, engaño o de cualquier otra manera le quite lo que le pertenece, sino que trabaje diligentemente para ayudar a mi prójimo cuando tiene necesidad. Este mandamiento no es una regla simple, sino es el reflejo de Dios como dueño soberano, como dueño de todo, juez santo y proveedor generoso, llamándonos a vivir para su gloria en un mundo donde la codicia y la avaricia se encuentra muy cerca de cada uno de nosotros. Para poder entender de qué es lo que estamos hablando, los invito a que abramos las escrituras en Éxodo 20:15, que es donde nos indica cuál es el octavo mandamiento. Éxodo 20:15 nos dice de la siguiente manera, es algo muy cortito: no hurtarás. ¿Sí? Es algo muy breve, muy pequeño, pero si lo vemos es algo muy profundo. No solo lo tenemos que ver con esas dos palabritas, sino tenemos que poderlo entender y interpretar de la mejor manera. Este versículo de la Biblia está acompañado también, y los invito a leer Levíticos 19:11. Alguno de mis hermanos que me pueda colaborar en este momento. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis unos a otros. No solo desde el inicio, desde el Génesis, nos están hablando de no hurtar, sino también a medida de que vamos avanzando dentro de la palabra, hay varios versículos donde entramos y focalizamos el tema del hurto, de este mandamiento. También lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:28, que dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo cosas con sus manos, lo que es bueno, para que tenga que compartir con él, con el que padece necesidad. Entonces, si vemos, Dios prohíbe todo robo, tanto de acto como de corazón, de hecho. Y nos llaman a que debemos tener una vida íntegra y el trato debe ser con un trabajo diligente y pues generoso frente a los demás. Es más o menos lo que, pues para dar un contexto de cómo es o qué nos interpreta el octavo mandamiento. Para eso vamos a desarrollarlo en tres aspectos, que es Dios como dueño de todo. Un segundo punto, vamos a entender que somos solo administradores de lo que Dios nos da y debemos tener un trabajo fiel y generoso frente a las necesidades de todo nuestro prójimo. De esa manera, cuando hablamos de que Dios es dueño de todo, pues debemos entenderlo desde la creación. ¿Quién creó el cielo y la tierra? ¿Quién creó los animales? ¿Cierto? Entonces, de esa manera vemos que el carácter de Dios es que es dueño de todo. Nada nos pertenece a nosotros. Él ha sido tan generoso de que nos ha dado estas cosas para que nosotros seamos unos administradores. Entonces, esto nos lo recuerda en el Salmo 24:1, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos somos creación de Él, todo es de Él, nada nos pertenece. A veces nosotros nos confundimos diciendo que nosotros somos dueños de algo, de nuestra casa, de nuestro carro, de las propiedades.
y es mentira. Porque ¿quién es dueño de eso? Dios puede en un segundo desaparecerlo de nuestras vidas, porque no es nada de nosotros. Es lo que debemos comenzar a entender. Deuteronomio 8:18 dice de la siguiente manera: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Volvemos a lo mismo, siempre nos refleja que Dios es dueño, que Dios es el que provee, que Dios es el que otorga y entrega. Él es el que puede hacer que nosotros tengamos riqueza o pobreza. Todo depende de ¿qué? De la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a entender también, para poder entender este mandamiento, debemos entender dos cosas. ¿El hurto qué es? ¿Quién me puede decir? Quitar algo que no es de nosotros. Bien, ¿qué más? Cuando tomo algo así sin amenazar, como sin... No. ¿Qué es? Pues hurtar es robar. Es robar. ¿Qué más? Apropiarme de algo que no me pertenece, que no me lo he ganado, que no he tenido mérito en alguno para poseerlo y es de otra persona. Eso es el hurto, pero hay hay que tener en cuenta la diferencia entre hurto y robo. El robo, ¿qué acción genera o por cuál se genera? Por el medio de la violencia. ¿Sí? Ahí era lo que estaba hablando nuestra hermana, se me fue el nombre. ¿Sí? Loraine. Fácil. Facilísimo. Me acuerdo más de Emma. La mamá de Emma. Loraine, que es cuando el robo es cuando ya no se utiliza la fuerza para quitar o despojar a alguien de sus pertenencias. Pero el hurto va un poco más allá, más profundo. Es cuando nosotros se refleja como el engaño. ¿Sí? Cuando nosotros de pronto mentimos y quitamos algo sin esa violencia, sin como esa amenaza. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver que el catecismo, dentro de la respuesta de la pregunta 110, pues Dios prohíbe como estas cosas: robar por la fuerza, engañar o de cualquier otra manera. Eso hace aparte de lo que era la respuesta del catecismo. Volvemos a repetir cuál era la respuesta: que no robe a mi prójimo ni por fuerza, engaño o cualquier otra manera, le quite lo que le pertenece, sino que trabaje diligentemente para ayudar a mi prójimo como cuando tiene necesidad. Esa es la respuesta, ¿cierto? Y entonces ahí estamos viendo como el robo y el hurto, ¿sí? Robo con violencia y hurto como engaño, porque ahí volvemos a lo mismo. Nos dice que no debemos ni quitar por la fuerza ni engañar. Ahí estamos empleando las dos cosas dentro del mismo concepto, dentro de no hurtarás como mandamiento. Entonces, cuando uno entra de pronto y va a una tienda y pues el tendero, como para sacar provecho de nuestras cosas, pues tiene una balanza como medio modificada, ¿cierto? Uno no se da cuenta de qué es lo que está pasando, pero entonces él debe de darle la cantidad correspondiente que hace. Ni siquiera le echa un poquito menos ni un poquito más. Solo cuando pone la balanza, como ya está modificada, cuando va a pesar el cuarto que nosotros le pedimos, parece un precio justo, un peso justo, pero no lo es. Como los taxímetros. Cuando los taxímetros están alterados, nosotros no nos damos cuenta, la persona lo sabe, lo conoce, y ¿qué está haciendo con nosotros? Engañarnos. o cuando el producto no es lo que nos vendieron. O cuando nosotros también decimos, vamos y compramos en un lugar donde nos dicen que nuestros tenis que vamos a comprar son originales, que son de marca, que es de la fábrica como tal,
pero nos damos cuenta que fue una réplica que trajeron de otro lado. Eso también es hurto, eso es engaño, eso lo castiga, eso es lo que está castigando en este momento el mandamiento. Nosotros a veces como que decimos que, y asemejamos este mandamiento como quitarle algo a alguien, a la fuerza, pero no solo es eso. Es cuando nosotros también entramos y engañamos a las otras personas, nosotros sabiendo la verdad y quitándole eso a esa persona. Si nosotros lo ponemos en un contexto más del ámbito laboral, ¿sí? Nosotros vamos y trabajamos. Nuestro horario es de 8 horas. Comenzamos desde 8 y terminamos a las 5. Pero dentro de esa jornada que nosotros hacemos, utilizamos 2 horitas ¿para qué? Para ir a un departamento diferente al que nos corresponde, hablar, charlar, tomarnos un tiempo de más. ¿Será que eso es hurto? Pausas activas. Eso se llama pausa activa, no, eso es hurto, Hurto calificado. ¿sí? Nosotros lo vemos como algo pasajero, como algo muy Cuando normal. los hijos se quedan con las vueltas. También es hurto. No me pasa. Eso es por el favor. No porque Cuando la esposa se queda con la vuelta, El eso es ahorro. domicilio pues. siempre que nosotros lo hagamos sin el consentimiento de la otra persona, pues es hurto. Y eso es el castigo. Entonces nosotros como que solo lo vemos como si quitáramos algo a alguien de manera violenta. Pero nunca entramos a revisar que en nuestro día a día posiblemente estemos violentando este mandamiento de una manera como muy sutil para nosotros, pero ante los ojos de Dios es una prohibición o un castigo. Y ahí hay un agravante, hermano, que lo normalizamos. Lo normalizamos y yo me voy faltando un cuarto, faltando media hora, o llego tarde a la iglesia, 15 minutos, 20 minutos, una hora, qué sé yo, sin justificación, y lo normalizamos. Entonces pienso que eso es como un agravante. Toca subir el volumen por causa de la grabación para que nos repitan. O sea, no es lo que usted está diciendo es verdad. O Es sea, muy cierto. es que nosotros llegamos tarde y nos vamos temprano. Sí. A todo lo que cumplimos por obligación. Lo que nosotros llegamos temprano y nos vamos tarde, todo lo que hacemos por deleite. Cuando se va al fútbol, la gente va hasta una hora antes. Cuando va al cine, va una hora antes. Y se va hasta que lo echen. ¿Por qué no pasa lo mismo con las cosas que son deberes? Entonces, porque el mandamiento es no hurtarás, es sencillo. Cuando yo no hago los deberes como padre o como cónyuge. ¿Por qué? Porque son deberes encargados por Dios. O sea, uno no consideraría que eso es hurto. ¿Sí? Yo conocí a una querida esposa que le dejaban para hacer mercado y lo primero que hacían cuando su esposo se iba era, en ese tiempo, a llamar a la mamá por una hora y luego pagaba la cuenta de lo que pagaba por minutos y luego se iba a hacer mercado con lo que le quedaba. Y eso, y luego le decía, no me dejaste suficiente, no me alcanzó. O peor, sacaba fiado y luego a la semana o a la quincena, Lo reponía. ¿a quién le estaba robando? Y ni siquiera al esposo. Vamos a ir más allá. Porque es a Dios. Debemos entender que no es a la persona únicamente a la que le estamos haciendo la afectación, sino que realmente, como lo estábamos viendo, Dios es dueño de todo y es a Dios al que le estamos robando. Le estamos robando dinero, tiempo, ¿sí? Todas estas actividades, porque Dios lo que nos puso o por lo que nos puso fue para que nosotros fuéramos administradores. Y ahí es donde vamos a entrar al segundo punto. Porque siempre Él nos va a pedir que, al final de todo, cuentas. Entonces vamos a rendir cuentas al final. Y entonces, ¿qué vamos a llegar? ¿Cómo vamos a llegar nosotros ante Dios? ¿Con un déficit? Como diciendo, uy, En las cuentas. debemos estar preparados para todo esto. Nosotros no podemos decir, tranquilo que mañana lo voy a reponer, así como decía el ejemplo del pastor, mañana lo hago. No, es en el momento. No sabemos si a la hora, a las 2 horas no vamos a estar aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces debemos entender que debemos
estar muy preparados para rendir cuentas. ¿Quién me puede acompañar con Primera de Corintios 4:2? Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí nos está diciendo y está llamándonos a qué? A que seamos los administradores y que seamos fieles frente a la actividad que nos ha puesto nuestro Dios. Esto incluye ordenar nuestras decisiones, ordenar nuestro tiempo, ordenar nuestro dinero, ordenar nuestro trabajo, sabiendo que un día le daremos cuentas ¿a quién? A Dios. Siempre debemos tener en cuenta esto cuando estemos haciendo cualquier actividad cotidiana y normalizada, como dice nuestro anciano. No podemos estar diciendo, ahorita pues me voy a robar estos 5 minutos y después vuelvo y entro a la normalidad. Debemos siempre ser muy diligentes, porque cuando nos llamen a rendir cuentas, pues ahí es donde vamos a sentir ese peso de no haberlo hecho a tiempo, de no haber cumplido con el mandamiento, que está desde un inicio, no es nuevo. No estamos diciendo que entró en el Nuevo Testamento, estamos diciendo que viene prácticamente desde la creación. Entonces, ser diligentes es algo que debemos comenzar a trabajar dentro de nosotros mismos día a día. No debemos entregarnos a la negligencia, porque la negligencia nos hace malos administradores y nos hace Negligencia es pereza, ¿no? dejar de hacer las cosas bien, como debe ser, ¿sí? Dios nos llama a trabajar y no vivir en ociosidad voluntaria a costa de otros, como nos lo dice en 2 de Tesalonicenses 3, del versículo 10 al 12, que dice de la siguiente manera: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, a lo que tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Si nosotros somos negligentes frente a nuestro trabajo, ¿será que podemos conseguir nuestro pan diario? ¿Será que podemos llegar al punto de tener todo como por gracia, como por obra del Espíritu Santo? Dios nos llama a que seamos buenos administradores, Porque a veces sí, ¿no? trabajando. Yo me puedo inclinar, digamos, a recibir subsidios y todo ese tipo de cosas, pero igual eso no agrada a Dios. Eso es lo que está diciendo en este momento. Es un principio que usted trabaje, dice la palabra que leyó usted, hermano, sosegadamente. ¿Qué es sosegadamente? Que usted tenga disciplina, que tenga iniciativa propia, inclusive hasta lo que nosotros llamamos el valor agregado, por solamente el sentido de pertenencia con su empleador o su empresa. Entonces, un principio de que Dios no bendice a aquel, valga la redundancia, perezoso que se queda esperando de que deme, no. Muy diferente una persona que pronto tenga una condición médica o física que no lo puede hacer, y para eso somos llamados a misericordia. Entonces, un principio del Señor es que todo aquel que quiere comer, que trabaje. Entonces, es un principio rector, diría yo, para nosotros. ¿Y es para qué? Para que seamos buenos administradores de todo lo que habíamos hablado anteriormente. Esto nos lleva a que nosotros siempre como que nos exhortemos y estemos revisando qué estamos haciendo día a día, si realmente estamos cumpliendo con esa tarea o esa labor que nos dio Dios de ser administradores de todo lo que nos brinda. Debemos entender que no es nada de nosotros, siempre lo debemos recibir, es bajo la voluntad de Dios. La Biblia llama buenos administradores a los que usan sus dones para edificar, y a otros, como lo indica en Pedro 1:4-10,
cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Volvemos a lo mismo. Dios mismo nos está diciendo dentro de su palabra que debemos ser buenos administradores, que los dones y talentos que tenemos nosotros para poder trabajar, para poder sacar adelante, son dados por Él, y Él nos los brindó para no solo nuestro beneficio propio, sino ¿para qué? Para el prójimo. Entonces debemos entender esto muy claramente. Cuando Dios nos llame a rendir cuentas, todo esto es lo que nos va a comenzar a evaluar. Desde el primer mandamiento, como nosotros lo vimos en las clases pasadas, hasta el último, que vamos a verlo más adelante. Entonces debemos tener ese trabajo claro y entender de que nosotros acá únicamente estamos como administradores de lo que es de Dios. Volviendo a lo mismo, Dios es el dueño de todo y Él es el que nos brinda todos sus dones, todos sus talentos y todos sus recursos. ¿Para qué? Para que algunos tengamos riqueza, para que otros lo administremos de buena manera. No sé si alguien me pueda acompañar con la lectura de Mateo 25, del 14 al 30. Es algo larguita, pero es una parábola que nos enseña un poco de esta buena administración. Mientras que buscan, miren que nuestras sociedades están siendo atacadas por el resultado de la negligencia. Muchas personas en su juventud, en vez de pensar en tomar decisiones para poder tener una vejez tranquila, se dedican a la ociosidad, a la pereza, al divertimiento, y abandonan cualquier concepto de guardar para mañana. Alguna vez alguien me dijo que las naciones socialistas velaban por los ancianos. La responsabilidad de los ancianos, de los que ya no pueden trabajar, ¿de quién es? De los hijos. ¿Es del Estado? Es de los hijos. Ahora, para que los hijos se hagan cargo, de acuerdo a la Constitución colombiana, de los padres, es que los padres velaron oportunamente de los hijos cuando eran pequeños. Un hijo pudiera decir: mi padre no veló por mí, por tanto, yo no soy responsable por él. ¿Por qué lo digo? Con relación a la administración, con relación a la diligencia. Cuando los muchachos están entre la edad de los 15 a los 30 años, es su mayor edad de productividad intelectual, económica, física. Pero muchos se dedican a la diversión, a los placeres, al no hacer nada o a no ahorrar, y eso es peligroso. Capítulo 25, 14 al 30. Parábola de los talentos. Porque el reino de los Más cielos, duro, anciano, por favor. porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue necio con ellos, y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también, el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste,
aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, porque poco has sido fiel, porque sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a quien tiene 10 talentos. Porque al que tiene se le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo creo que... Amén. Amén. Al lo siervo que- inútil hay que quitarle todo. Y vemos ya en solo esta parábola, vemos todo el resumen de todo lo que estamos hablando actualmente. De ser buenos administradores, de ser diligentes con nuestros talentos, con nuestros dones. ¿Para qué? Para realmente ser fiel con Dios, entendiendo que todo es para Dios, todo es por Dios, y es por Dios que estamos acá. Es algo que nosotros como que vemos los mandamientos o este que es tan pequeño y lo confundimos mucho diciendo que yo no estoy hurtando porque yo no le he quitado nada a la fuerza a nadie. Pero si nos ponemos a revisar nuestro día a día, posiblemente estemos entrando a violentar este mandamiento. Y como lo decía nuestro anciano en un principio, para los que no estaban aquí, normalizamos ese violentar, normalizamos quitar 10, 15 minutos, normalizamos quedarnos con un dinero que no es de nosotros, las vueltas, por hacer un favor. Debemos nosotros entrar realmente a revisar cómo estamos y qué es lo que debemos hacer. Por eso la administración cristiana no es solo cuidar lo mío, sino poner los recursos y capacidades al servicio del cuerpo de Cristo y del necesitado, del prójimo, como lo habíamos leído anteriormente. Pero esto también debe ser de ambas partes, no puede ser solo de una. Siempre No tendrá que ver con justicia. Por eso que es reglamentado por la justicia. bueno, O sea, no tendrá que ver porque ambas partes tienen que ver con justicia. cuando se llega a rendir cuentas por este tipo de actos, pues entramos ya a una ley humana, ¿cierto? Porque acá también dentro de nuestras leyes se castiga el hurto, el engaño, y esto hace que dependa o deba ser como una honestidad entre ambas partes. No solo debe ser mía como cristiano, sino también del mundo. ¿Por qué? Porque está reglamentado, porque está bajo una ley. Entonces no puedo solo decir que yo robo como empleado, sino mi empleador también puede hacerlo. ¿Cómo puede hacer el empleador para hurtarnos algo? ¿Cómo creen? No pagar lo justo por los honorarios. Más duro, Patricia, no te escucho por lo menos yo. No pagarle a su empleador lo justo por la labor que esté realizando. No pagarle lo justo, no pagarle el día que se compromete. No trabajar las horas que presumo. O obligarlo a trabajar sin remunerarle ese tiempo. Porque al final de cuentas, el que le está quitando, el empleador que le está quitando al trabajador en ese momento cuando no le paga ese tiempo justo.
tiempo. Valga la redundancia, ¿no? Les dije la respuesta ahí. O si le dice, ¿quiere venir a trabajar el sábado o ir el lunes a buscar trabajo? Es algo que es engañoso, es mentiroso. Coerción. Y es algo que nosotros debemos comenzar a entender. El empleador puede hurtar el pago injusto cuando no se hace, como lo decía el pastor, en los tiempos que él dijo que lo iba a hacer, el dinero que realmente se comprometió a entregar durante, pues, por su jornada laboral, o retenerlo abusivamente. ¿Sí? Dijo, no, hoy no le pago y me quedo con él. Como usted no quiso hacer esto, pues esto queda para mí mientras que usted realiza otra vez la actividad o la tarea. Entonces, ¿alguien me puede ayudar leyendo Levíticos 19:13? No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no le retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. La palabra de Dios también lo dice muy claramente, no debemos retenerlo. Él no está dejándolo como una interpretación, Él lo está diciendo directamente. Nosotros debemos ser muy diligentes también cuando somos empleadores de alguien. Si nosotros le dijimos que hiciera esta tarea y que el 15 le pagaba, el 15 tengo que pagarle, como sea, porque fue que una promesa que nosotros le hicimos a él. Y nosotros hemos visto durante todas las clases anteriores, cuando nosotros incumplimos una promesa, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Recibimos un castigo. Estamos incumpliendo frente a algún mandamiento. Entonces debemos ser muy correctos frente a lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. No solo volvemos a lo mismo, no solo es hurtar a la fuerza, sino también ese tipo de acciones están en contra de la palabra de Dios. Y la última parte de lo que hablaba la respuesta del catecismo. ¿Alguien me puede recordar cómo decía la pregunta para los que apenas llegaron hace poco? ¿Cuál es la voluntad del Señor para ti en el 8º mandamiento? Y la respuesta que está ahí es ¿cuál? Que no robe a mi prójimo ni por fuerza, engaño o cualquier otra manera le quite lo que le pertenece, sino que trabaje diligentemente para ayudar a mi prójimo cuando tiene necesidad. Entonces, en lo último que podemos ver es que Dios no solo está prohibiendo el hurto, el engaño, sino también nos dice que trabajemos fielmente para ayudar al necesitado. Este punto es crucial para una vida en Cristo. La ley en manos del Espíritu no solo frena el pecado, guía al creyente en gratitud. Efesios 4:28 nos enseña que el fruto del arrepentimiento incluye labores honestas y generosas para el trabajo, para compartir. Hechos 20:35 que dice de la siguiente manera: en todos he enseñado que trabajéis así. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué nos da este versículo? Que hay una recompensa cuando nosotros realmente somos dirigentes, somos buenos administradores. ¿Por qué? Porque vamos a recibir la gloria de Dios, porque vamos a ser bienaventurados. Solo que el contexto es muy duro, porque el Imperio Romano cobraba muchos impuestos. O sea, del salario tú tenías que pagar impuestos a Roma. De tu salario tenías que dar los impuestos de la sinagoga, que eran los impuestos religiosos. Y dice que después de tú haber pagado tus impuestos,
después de haber sacado tu almuerzo, tu comida, tu vivienda, ayudes al necesitado. No es que yo tome de otras obligaciones para dar. Y es ahí donde está la bendición. Y es donde demostramos que somos buenos administradores de la riqueza que nos ha dado Dios. En 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es algo muy hermoso y maravilloso lo que hace nuestro Señor, porque Él, siendo rico, siendo dueño de todo, vino acá a la tierra ¿qué? A ser pobre, a estar con la gente que realmente requería y necesitaba del Señor. Él no anduvo con quienes, con ricos, con reyes, ¿sí? Y es algo que debemos entender para poder interpretar todo lo que estamos entendiendo el día de hoy, de que debemos ser diligentes, porque Dios, que es el dueño de todo, no lo entrega, nos lo da por su voluntad, para que realmente nosotros entendamos que debemos ser buenos administradores, que no debemos hurtar. Ya como conclusión, vemos que el octavo mandamiento es más amplio de lo visible. Prohíbe no solo el robo evidente, sino también el engaño, la avaricia y la mala administración de lo que Dios nos confía. Este mandamiento nos humilla y nos ubica. Revela que muchas veces queremos ser dueños en lugar de ser mayordomos, pero también nos levanta llamándonos a buscar el bien del prójimo con fidelidad. Cristo es fundamento del cambio. Él se hizo pobre para enriquecernos con su gracia, y por eso el creyente pasa de tomar a dar, viviendo como lo dice Efesios 4:28, dejar el pecado, trabajar honestamente y compartir con el necesitado. Y el llamado final es que nos arrepintamos de todo robo, de mano, de mente o de corazón, ordenar nuestras cuentas delante de Dios, restaurar lo dañado cuando sea posible y vivir con integridad, compasión y generosidad para la gloria de Dios. En este momento terminamos el día de hoy la clase de Dios. Nos vamos a poner en oración para poder que Dios nos brinde ese buen don de poder ser buenos administradores. Señor Dios, damos gracias por la clase del día de hoy. Entendemos que robar no solo es quitar, es también engañar. Y eso tú lo ves porque eres omnisciente, Señor. No podemos mentirnos a nosotros mismos sabiendo que tú lo ves todo y eres dueño de todo. Y te damos gracias por los dones y talentos que nos has brindado a cada uno de los que estamos acá para poder ser buenos mayordomos, ser diligentes y ser honestos en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy, por las bendiciones que has derramado en nosotros, por hacernos llegar aquí para poder entender tu palabra y conocer más de ti, poder ser más fieles y así ser administradores de todo lo que nos has brindado, de tus riquezas, de tu tiempo, de todos tus recursos, Señor, porque sabemos que esto es tuyo, Señor, y nosotros solo somos los administradores de todo esto. Damos gracias, Señor, por el tiempo que viene adelante, por las hermanos y hermanas que aún no han llegado, que puedas abrir sus caminos para que puedan llegar con toda tranquilidad y normalidad y podamos estar en familia, como lo hemos hecho desde que tú nos has llamado a este lugar. En Cristo Jesús hemos orado y damos gracias. Amén.